Vamos a la palabra del Señor. Qué hermoso es llegar a la casa del Señor y alabarle. Yo no sé si a usted le hace falta esto. Amén. Pero qué rico es llegar a la casa del Señor y poder juntos exaltar su nombre. Poder escuchar a mi hermano cuando dice, gloria a Dios, aleluya, qué rico. Sí, Señor. Escuchar la pandereta sonar, qué bendición, aleluya. Es un gozo, es un gozo. Y es parte de lo que el Señor nos manda hacer. Quiero invitarte a compartir el así dice de la boca del Señor en esta hermosa mañana. Y acompáñame por favor al libro de Primera de Corintios. Vamos primero a Primera de Corintios. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos a todos los hermanos que se están comunicando y conectando por ahí cada domingo. Estamos felices porque la casa está hermosa, porque el Señor es bueno, porque grande es su misericordia. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, Dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 para la gloria de nuestro Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dele gloria al Padre en esta mañana mientras toma asiento. Sepa que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Y hoy yo quiero que hablemos un poquito sobre ese tema, de que no es en vano lo que hacemos por el Señor. No es en vano nuestro trabajo. Y quiero darte algunas razones que la palabra nos presenta, porque esta palabra está dirigida, amados, es la carta a la iglesia de los Corintios, que yo le he dicho en varias ocasiones que esta gente era gente de difícil reclutamiento. ¿Sabe? Los corintios eran gente que conocieron que Jesús era el Salvador. Y allá en Corinto la gente tenía una vida bastante alegre, ¿sabe? Eran bien bulliciosos, les gustaba el revolú y tenían un sistema de idolatría que incluía no solamente la idolatría a los dioses tradicionales, sino que tenían sacerdotes y sacerdotisas que hacían actividades dedicándola a sus ídolos, que cuando nosotros lo comparamos con la vida de santidad del Señor está bien lejos de eso. ¿Y sabe lo que pasa? Y le doy esta introducción para que pueda entender un poquito el contexto de por qué Pablo les da este mensaje a la iglesia. Que cuando Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Corinto, le dice, aquí hay un problema. De esto hablamos también un poco la semana pasada en el mensaje. Y es que ustedes quieren servir al Señor. Pero para poder servir al Señor, luego de arrepentirnos, luego de ser salvos, hay que empezar a cambiar el chip. Y una de las cosas que le pasaba a los corintios es que de buena intención ellos querían servir al Señor, pero les faltaba conocimiento y adaptaban muchas de sus costumbres pecaminosas a lo que era Cristo. Y entonces ahí era que entraba nuestro hermanito Pablo. Y Pablo lo que venía a hacer era a limpiar esas costumbres, a limpiar esa mente, a limpiar ese caminar para decirle, esto era la manera que ustedes vivían, pero para que puedan vivir de acuerdo al diseño nuevo que te ha sido entregado, esta es la manera que tienes que hacerlo. Entonces, cuando vemos el versículo que acabamos de leer, amado, fíjese que él le dice, primero los trata con cariño. Hermanos míos amados. Hermanos míos amados. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque muchas veces en la corrección pensamos que la corrección tiene que ser, mire, con el látigo. Y hay momentos en que hay que sacudir, ¿verdad?
Pero qué lindo cuando alguien llega y empieza a hablar a tu corazón. Empieza a hablar a tu entendimiento. Y Pablo lo dice así: hermanos míos amados. Y entonces le dice, tienen que estar firme y constante. Firme y constante. Y esto es importante que nosotros lo veamos en el contexto de lo que somos nosotros como cristianos en este tiempo, porque una de las cosas que a nosotros nos pasa como cristianos es que a veces cuando llegan los momentos nos cuesta ser firmes y constantes. Y Pablo, como también tenía un aguijón que lo atormentaba y que de vez en cuando lo cogía y lo estremecía, él sabía que si eso le pasaba a él, a las personas que no tenían el conocimiento del Señor también le pasaba. Así que le estaba diciendo, tú quieres mantenerte sirviendo al Señor, tienes que ser firme. Tienes que ser constante, y la constancia implica que no importa lo que suceda a mi alrededor, yo me mantengo siendo lo que soy y haciendo lo que debo hacer. Sí, Señor. Gloria al Señor. Amén. La constancia no depende de las circunstancias, por eso cantábamos ahorita, no importa la situación, el Señor es santo, Él es fiel y constante. Amén. Él no cambia. Y Él quiere que tú y yo, en medio de cada circunstancia que estés viviendo, puedas reconocer quién tú eres en Dios, tu Hijo amado. Y que puedas mantenerte constante, no importa lo que pase. La constancia implica disciplina. Y el cristiano que empieza a disciplinarse tiene que cuidarse de una cosita que a veces les pasa a la gente que es muy disciplinada. A veces los que somos disciplinados tenemos que cuidarnos porque nos ponemos muy rígidos y empezamos a ver las cosas de una sola forma nada más. Y el Espíritu Santo te dice, le dice a veces cuando uno es muy rígido, mira, hay otras formas, yo tengo una multiforme gracia. Y las cosas tienen que ser así o no sirven. Y a los rígidos a veces hay que decirle, tú mantente constante, pero mira, deja que yo sea el que domine. Pero aquellos que van como las olas con la corriente en un momento y otro no, les dice, no, tú no puedes estar hoy sí, mañana no. No importa lo que pases, tú tienes que reconocer primero quién soy yo. Y segundo, ¿quién eres tú cuando yo vivo dentro de ti? Aleluya. Amén. Aleluya. Qué lindo. ¿Quién puede decir en esta mañana, no vivo yo, vive Cristo en mí? Vive Aleluya, Cristo en mí. vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en ti, Dios que es fiel y constante, debe provocar en nosotros ser lo mismo, fiel y constante. Por eso es que Pablo se los dice a ellos. Fíjense que le dice, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea que esa fidelidad a Dios y esa constancia que tú tienes, tiene que dar un fruto. ¿Cuál es el fruto? En ti tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Y como yo sé que yo estoy creciendo en el Señor es cuando tú empiezas a mirar hacia atrás. Y empiezas a ver dónde estabas y hacia dónde vas. De dónde el Señor me sacó. Cómo yo estoy caminando. ¿Qué pasos nuevos estoy dando, amados? Y esto no depende de nuestra edad, no depende del tiempo que llevemos en la iglesia, no depende de nuestros talentos, de nuestros dones y habilidades. Depende de la intimidad que cada uno de nosotros desarrollemos con el Señor. Amado, porque yo le voy a decir algo, cuando el Señor empieza a tener intimidad contigo y empieza a hablarte en tu casa, en lo secreto, Él empieza a darte dirección. Y empieza a crear en nosotros, amados, hambre. Sí, Señor. Y yo le puedo decir que la vida del cristiano es una
antes y otras después, cuando el Espíritu Santo empieza a desarrollar hambre de Dios. El hambre de Dios, amados, se parece bastante a la que tú y yo sentimos ahorita cuando la pastora no se calle la boca y las tripitas suyas empiecen a sonar. Y usted empieza a mirar el reloj y cuánto falta que yo tengo hambre que no desayuné. Alabe al Señor. O se cree que no sabe, yo no sé qué eso le pasa, sí, a mí también me pasa. ¿Qué nos pasa cuando nos da hambre? Mire, nos desconcentramos. ¿O no? Sí, Señor. El viernes hablábamos con los jóvenes y yo les recordaba un anuncio que decía, no eres tú cuando tienes hambre. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Y el cristiano cuando empieza a sentir esa hambre le pasa lo mismo, pierde la concentración porque quiere conocer dónde está Dios, quiere conocer cómo se mueve Dios, quiere aprender por qué aquella persona sabe esto, yo no lo sé, dónde yo lo consigo, cómo yo empiezo a caminar en esto, qué tengo que hacer, cómo tengo que moverme. Ese es hambre del Señor, amados. Entonces tú empiezas a preguntarte cosas que antes no te preguntabas. Empiezan a llegar inquietudes que antes no llegabas. Empiezas a ver cosas que antes no veías, porque el hambre hace que tú tomes ese plato espiritual y empieces a desmenuzarlo. Mire, compárelo como cuando usted se sirve un plato de comida rico, con muchos colores y que tiene diferentes cositas. Hay veces que usted se sirve un plato y no se sirve una cosa, se sirve 3, 4, 5. Y lo primero que hacemos es que olemos, miramos y entonces escogemos por dónde empezamos. Y hay gente que come con un gusto. Aleluya. Comen con un gusto que los ojos se le viran cuando cogen el primer bocado. Qué cosa rica. Y entonces empiezan a describir, es que esto tiene como que le echaron como que, y empiezan a ser catadores de todo lo que están saboreando, ¿verdad que sí? Oiga, y cocinar, aquella gente que es cocinera y que invita a la gente a comer, es un deleite usted tener a alguien invitado que come de esa forma, ¿verdad? Pero yo te invito a que mires eso de forma espiritual. Santo. Aleluya, míralo espiritualmente. Cuando el hambre de Dios empieza en ti, así como empieza por el olfato, empieza en el espíritu. Tu espíritu empieza a tener hambre, empieza a querer buscar, empieza a querer moverse. Y entonces tú te vas a la vista, ¿dónde yo puedo encontrar? ¿Dónde yo puedo saciar esto que yo tengo? Y entonces empieza ese gusto, empieza a saborear la palabra del Señor y empieza a reconocer que hay algo que tiene un saborcito que es como que dulce pero amargo cuando llega al estómago, como dice la palabra. Hay otro que es dulce como la miel. Hay otro alimento que te sacia. Hay otro alimento que te lo van a dar al principio, que es la leche espiritual, pero cuando estamos maduros nos dan vianda, alimento sólido, amados. Pero una persona que llega a los pies del Señor y se mantiene haciendo exactamente lo mismo, no puede crecer. Ahí no hay hambre. Hay conformismo. Y yo quiero decirte que a veces nos llega también, por mucho tiempo que llevemos en el Señor, en nuestras temporadas pueden llegar tiempos donde estamos cómodos. Y lo más triste es que hay otros momentos, y esta es la parte que yo quiero hablarte, es que nos llega el desánimo, llega el cansancio. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a mover nuestro espíritu y decirles, sacúdete, alma mía, sacúdete. Sí, Señor. Y empieza a decir, como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Empieza a clamar al Señor, empieza a tener sed del Dios vivo, amados.
Porque si no hacemos esto, ¿sabe qué nos pasa? Nos morimos espiritualmente. Sí, Señor. Yo quiero que consideremos también el capítulo de 2 de Corintios en el capítulo 4. Quiero también leer algunos versos ahí. Fíjese que en este capítulo Pablo utiliza una frase muy importante. Primero en el capítulo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Fíjese que le dice, tiene un ministerio. Y el que ministra, el que sirve. ¿Y quién está llamado a servir? Le voy a hacer la pregunta inversa para que se le haga más fácil. ¿Quién de ustedes no está llamado a servir? ¿Verdad que todos? Así que todos en diferentes medidas somos ministros del Todopoderoso. Amén. Y nos dice que somos ministros por la misericordia de Dios. Amén. Dios te ha visto con favor, te ha visto con misericordia. Y te dice que por eso nosotros no podemos desmayar. Pero si nos vamos más adelante, en el verso 16, nos dice, por lo tanto, vuelve y nos dice, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amados, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, en Cristo no desmayamos. En Cristo nos mantenemos firmes, nos mantenemos enfocados. Y si nosotros miramos estos dos versos en otras versiones, nos dice en vez de no desmayar, no desfallecemos o no nos desanimamos. Pero qué cosa que a todos nos llegue en algún momento el desánimo, amados. Y llega de imprevisto. O a veces se va colando y no nos damos cuenta. Y estamos un tiempo bien y otro. Fíjense que aquí nos dice que aunque nuestro ser se va desgastando, el que siempre tiene hambre del Señor, aunque el caparazón empiece a dar señales, el estómago espiritual siempre está listo para recibir alimento del Todopoderoso. Amén. Aleluya. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, porque esta palabra tiene que ser para nosotros llevarnos algo a nuestra vida hoy. ¿Qué te está renovando a ti espiritualmente? ¿Qué te está renovando? ¿Qué está provocando que tú tengas fuerza de voluntad? Porque para estar firmes y constantes hay que tener fuerza de voluntad. Porque esta carne le gusta la comodidad. Y que el Señor sea bueno hasta aquí. Bueno. Y digo hasta aquí porque levantamos la mano, cerramos los ojos y es bueno. Y lo decimos. Pero el que es firme y constante, Santo. no solamente es bueno porque cierra los ojos y levanta su mano. Es bueno porque saborea a Cristo. Amén. Porque disfruta de que sus fuerzas espirituales sean renovadas cada mañana, amados. Así que yo te pregunto, ¿cuál es tu fuerza de voluntad? ¿Qué te saca de la cama? ¿Qué te saca a tu buscar, a levantarte, a crecer? ¿Dónde está puesta tu determinación? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en ti hay celo por Dios? Santo. ¿Hay pasión? Y sabe lo que es pasión, ¿verdad? Alguien que está apasionado por algo. Santo. Lo vive con intensidad. Vive aquello que le apasiona con intensidad. En estos meses Puerto Rico está bien apasionado por muchas cosas. Y usted sabe la más grande que anda por ahí. Pero hay otras que también están apasionando mucho a la gente.
Estamos viendo los juegos de baloncesto. Oiga, mi amado, y esos jueguitos son buenos, bien apasionantes. La gente se los vive completamente. Y muchos de nosotros podemos tener diferentes pasiones. Aquí tenemos apasionados de la cocina. Tenemos apasionados de la belleza. Tenemos apasionados de la música. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu pasión por Cristo? Santo. ¿Cómo está tu pasión por Él? ¿Te mueve de la misma forma? ¿Inviertes el mismo tiempo? ¿Trabajas en tu vida espiritual con las mismas fuerzas que le dedicas a otras cosas en tu vida para ser firme y constante? Pablo les preguntaba a ellos, ¿cuál es tu deseo con respecto a la forma en que tú quieres servir? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi deseo para servir al Señor? ¿Cuánto me estoy moviendo para hacerlo? Porque ¿sabe lo que nos dice la Biblia? Nos dice que no debemos ser perezosos en el celo. Nos dice Romanos. No seas perezoso en el celo. Sé ferviente en el espíritu. Sirve al Señor. Amén. Y para ser ferviente en el espíritu hay que provocar que ese fuego espiritual Amén. se mantenga vivo cada momento de nuestras vidas. Dice Romanos que el que dirige, que lo haga con celo. El que hace obras de misericordia, que lo haga con alegría. O sea, no lo vas a hacer. Tiene que haber pasión por Cristo. Amén. Tiene que haber gozo en nuestras vidas. Tiene que haber celo por el Señor. Nos dice Corintios, cada uno dé según lo haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Porque es que Dios ama al que da con alegría. Fíjese la pasión. Por eso le dije que la disciplina en el contexto del cristiano ayuda, pero no es suficiente. Yo puedo dar, pero no todo el mundo da con gozo. Yo puedo servir, pero no todo el mundo lo hace con alegría. Y el Señor quiere que seamos apasionados por Él en todo lo que nosotros hagamos. Ahora, ¿qué amenazaba con desanimar a Pablo? ¿Sabe qué cosa podía crear desánimo en Pablo? Ya le dije uno, él tenía un aguijón que le decía, Señor, quítame este aguijón, y el Señor no se lo quitaba. Pero en otra de las cosas que a él lo desanimaba, mire qué interesante, amado. Y yo quiero que mire al autor de esta carta como un hombre que estaba desgastándose por llevar una palabra que ardía ferviente en su corazón por toda Europa. A patita, en carro, en barco, y el barco se le iba y tuvo una tormenta y lo picó la serpiente, lo llevaron preso hasta que en un momento dado entregó su vida. Era un apasionado. Sí, sí. Él sabía lo que estaba hablando y cuándo lo estaba hablando. Y no se quitó en ningún momento hasta el momento final de su muerte. Que usted sabe que aún en la cárcel él escribía y decía, yo sé que de aquí yo no salgo. ¿Sabe qué le preocupaba? La escasa respuesta del pueblo ante la palabra. Wow. Que él estuviese desgastándose y que la gente no pudiese recibir el mensaje con la importancia que tenía. Porque entonces él podía percibir que su trabajo era en vano. Lo que Pablo no lo sabía, amado, jamás se lo pudo imaginar. Ajá. Era que 2000 años después, todavía nosotros vamos a seguir hablando de la revelación que Dios le dio para que nuestra generación sea bendecida a través de lo que él recibió, por su pasión. Pero él temía que esa escasa respuesta
fuese recibida. Por eso es que le dice en el capítulo 4, 2 veces, no desmayes, no desfallezcas, no te desanimes. Recibe el ministerio. Entonces muchas veces no nos desanimamos. Y esta es otra de las cosas que a veces sucede, que la gente lo que hace es que se encarga de manipular la palabra. Mami decía que utilizan un texto fuera de contexto para justificar un pretexto. Eso es manipular la palabra, lo repito. Un texto fuera de contexto para justificar un pretexto. Ahora bien, le dije que una de las cosas que lo desanimaba era la escasa respuesta a esa palabra. Pero lo segundo era sufrir por la verdad. Porque dígame, si usted sabe que lo que usted diga le puede costar, no lo va a pensar antes de decirlo. O no recuerda cuando era chiquito y dijo lo que no tenía que decir. Que después de esa vez que dijo lo que no tenía que decir, no lo volvió a decir nunca más. ¿Por qué? Porque sufrió, usted sabe lo que le pasó. ¿Verdad que sí? Hay cosas que la gente se calla porque dice, es que si yo digo esto, me voy a meter en problemas. Y el Señor nos da dominio propio para nosotros escoger nuestra palabra. Amén. Pero nos dice que la alabanza estará de continuo en mi boca. Santo. Pero nos dice que debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que yo por Cristo tengo que estar dispuesto a sufrir si eso es lo que me toca. Santo. No quiere decir que lo vas a hacer con sabiduría y en el contexto correcto, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que reconocer que en Cristo vamos a estar en algunos momentos afligidos, pero si yo trabajo con pasión y no me desanimo, voy a estar afligido, pero no me van a batir. Voy a estar perplejo, como dice una versión, pero no voy a estar desesperado. Voy a ser perseguido, pero mi Dios a mí no me abandona. Voy a ser derribado, pero dice la palabra que no voy a ser destruido. Aleluya. Y eso nos lo dice precisamente en este capítulo 4, entre los versos 8 y 10. Ahora, ¿cómo yo mantengo una perseverancia con gozo? Porque le dije que el desánimo nos llega. Les dije que hay momentos en que no sabemos qué vamos a hacer. Le dije que hay momentos en que espiritualmente nos estancamos. Caminamos en automático en nuestra vida espiritual. En automático, amados. Mire, hay gente que yo no sé. O sí sé. Sí sé. Pero me duele en el alma cuando veo gente que tiene mucho conocimiento de la palabra. Mucho conocimiento. Pero tienen varilla en la rodilla, hermano. Santo. Y pueden tener mucho conocimiento y pueden hablar mucho de la palabra, pero tienen su boca callada para dar una alabanza y alabar al Rey de Reyes. A mí eso me estremece el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ahí no hay pasión. El que tiene conocimiento de esto y empieza a estar firmes y apasionados, no solamente puede cantar, no hay lugar más grande que estar a tus pies, sino que vive reconociendo que en toda circunstancia, sea buena o menos escasa, estar a los pies de Cristo es donde mejor puede estar, porque no es que conoce lo que dice, sino que lo puede vivir. Amén. Aleluya.
Si usted puede doblar sus rodillas y decir, Señor, tú eres el mejor lugar donde yo puedo estar. Yo puedo hablar contigo con libertad y compasión. Y no quiero desconectarme de tu presencia. Usted está viviendo apasionadamente, amado. Sí, Señor. Si usted puede levantar su boca y decir, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Señor, tú eres soberano, y lo puedes expresar, no con palabras, sino con tu espíritu. Mírese, una manifestación de la pasión. Qué lindo Dios. Y el cristiano que está firme, amado, ¿sabe por qué puede estar firme? Porque hay un balance en su vida. Y el balance se da entre la oración, entre la palabra, entre la alabanza, entre el servicio, esas destrezas espirituales que nosotros tenemos que cuidar cada día. O usted no se ha visto en ocasiones tratando de cuidar su vida de oración. ¿No le pasa o a mí es la única que me pasa? Que a veces tengo que decir, alma mía, avance y arranque y vete a orar más. Coge un tiempito que tienes conversaciones pendientes con el Señor. Sí, Señor. ¿O no le sucede que hay unos momentos en su vida que sabe que lo único que lo va a sostener sobre sus pies es poder levantar sus manos y alabar al Señor? Señor, amén. No te voy a pedir nada, yo solamente quiero alabarte. Yo quiero alabarte, yo quiero que este lugar se llene de tu presencia, Santo, con mi santo, alabanza. Yo quiero romper en todo lo que quiere turbar mis pensamientos. Yo quiero caminar, no sé cómo lo voy a hacer, pero como no lo sé, lo que sé es que mi alma te va a alabar. Aleluya. Y empezamos a romper en el plano espiritual. Y a veces decimos, Señor, yo no sé qué voy a hacer, no tengo dirección. Háblame, Padre, dime qué tú quieres que yo haga, hacia dónde me voy a dirigir. Aleluya. Ahí es que empieza el verdadero crecimiento espiritual. Ahora mire estos argumentos que tenemos también en la palabra. Pablo estaba preocupado porque él sabía que a lo mejor la gente, él se iba a desgastar, y él se desgastó hasta la muerte hablando, y mucha gente podía ser que no recibiese el mensaje. Y eso a veces te va a pasar a ti y a mí. Hay gente que va a recibir la palabra y hay gente que no la va a recibir. Hay gente que se te va a acercar, dime algo porque tú sabes, tú tienes. Y a lo mejor tú le das la revelación de la palabra y vas a encontrarte gente que para todo te van a tener una excusa. Ay, no, pero yo no puedo hacer eso porque imagínate. Y la excusa es que la revelación de la palabra te llegó a ti, pero no le ha llegado a ellos. Ajá. Así que lo primero es que si la gente no responde a la palabra, eso no es culpa tuya, no te desanimes. Tú sigue hablando que no es en vano. Sigue sembrando la semilla. En los capítulos de 2 de Corintios, mire lo que nos dicen los versos 3 y 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, Señor. En otras palabras, Pablo le está diciendo, el problema no es tuyo, el problema lo tienen ellos. Tú proclamas a Cristo, sí, pero lo que estás haciendo no es en vano. Así que mantente firme. No desmayes. Sigue trabajando en cumplirlo y en hacerlo. Aleluya. Porque una de las cosas que hace el evangelio, amado, escuche esto. En estos días no sé por qué el Señor me lleva como así de... cosas medias conflictivas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que el evangelio de la iglesia, el evangelio de Cristo, perdón, no es un elemento de unidad mundial. La unidad mundial le dice a todo que es bueno y que todo es perfecto y que todo está bien. Pero el evangelio de Jesucristo es santo. Amén. Santo, santo. No se contamina, no tiene mancha, no comparte su gloria.
Por lo tanto, va a haber división entre lo que es santo y lo que no lo es. Aleluya. No te desanimes. Sí, sí. Cuando te señales por problemático, pero es que la palabra del Señor es fiel, es justa, dice que ella no cambia, en ella no hay sombra de variación. Y entonces, Aleluya. como el Señor lo que tiene para mí son planes de bien, Amén. planes de bien para que seamos Sí, Señor. bendecidos, pues yo tengo que seguir el camino que Él me dirige, aleluya, aunque esto implica separación de otras cosas, no necesariamente, porque el Evangelio divide a la humanidad. El ejemplo más claro lo estaba viviendo Pablo. Pablo llegaba a los lugares, él hablaba y la gente, ay, qué chévere el mensaje. Tan pronto él empezaba a hablar, este evangelio es para todo el mundo. Aquí no hay griego, ni judío, ni gentil. Tenía que salir corriendo porque lo recibían las piedras, la cárcel, los látigos. Y no era de la gente que no conocía a Cristo. Eso. Era de la gente de la iglesia, de los judíos. Número 2, el sufrimiento que tú vivas en este contexto de llevar el mensaje de Jesucristo revela la vida de Cristo. Esto duele, amado. Revela la vida de Cristo. Cuando nosotros somos perseguidos, como nos dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Imagínense. No es necesariamente un evangelio que a todo el mundo le va a agradar. Lo que hace Cristo en la vida, el que lo recibe, lo que recibe literalmente es vida eterna, es paz, Amén. es gozo. Pasa, dice la Biblia, de muerte a vida. Pero también tenemos que saber que al enemigo no le gusta eso. No es lo que quiere para nosotros. Así que nosotros tenemos que reconocer que la vida de Jesús, cuando nosotros sufrimos de alguna manera, va a provocar que la gente la vea en ti. Porque cuando tú hables de lo que tengas que hablar, que al otro lo que le incomode, ¿quién está hablando es Cristo? Sí, sí. A quien tú estás posicionando a Cristo. No quiere decir esto que nosotros como cristianos nos presentamos para dañar, para lacerar, para quitar la dignidad. No, la dignidad nuestra nos las entregó Cristo. Amén. Pero el evangelio de Él es santo y es vida. Y Él dice que como es un Dios celoso, Él no va a compartir su gloria con nadie. Eso es. Y eso al enemigo le incomoda. Amén. Desde que estaba ya en los cielos, que quería el enemigo llevarse el lugar que no le correspondía hasta el fin de los siglos, Él quiere que Dios comparta su gloria. Pero Dios dice, la mía yo no la comparto con nadie. Así que si yo sufro penalidades por aquel que no comparte su gloria con nadie, yo me voy con ese. Porque Amén. ese no pierde una sola Eso es. batalla. Amén. Aleluya. Así que lo que tú estás haciendo, amados, no es en vanos. Otra de las cosas que tenemos que ver, que cuando tú te manifiestas como líder, como ministro, reconociendo lo que te corresponde hacer, va a provocar que gente sea salva. Nunca vas a conocer el impacto de lo que tú estás haciendo. Nunca. Santo. Pero no te calles. Sigue sirviendo. Sigue hablando. Muchos de ustedes en algún momento puede que hayan sido sorprendidos porque cuando estaba una persona en necesidad, fuiste tú quien lo ayudaste. ¿Fuiste tú los que hablaste a su corazón? ¿O fuiste el único que se sentó en silencio a su lado mientras la persona pasaba por su crisis? ¿O fuiste tú el adulto que le dio una palabra de apoyo y de aliento y de esperanza a uno más joven? Y ahora que te vuelve y te encuentra, te dice, mira, cuando yo estaba en aquella escuela contigo, o estaba más pequeño, tú fuiste quien me hablaste y me dijiste, Santo.
Estabas brillando y no lo sabías. Así que tú mantente firme, porque es que la palabra del Señor que sale a través de tu vida, de tu boca, Amén. de tu conducta, de tu integridad, está haciendo luz para otros. Y esa luz lo está alumbrando y los va a alcanzar, porque es lo que dice la palabra. Aleluya. No tengas miedo. Pablo nos dice en el versículo 2, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. La otra es que nuestra debilidad, me encanta, en nuestras debilidades se muestra la supremacía de Dios. Amén. Así como le pasaba a Pablo, que le dije, quítame el aguijón. No, papito. Basta. Que mi gracia en ti sea más que suficiente. Sí, Tú vas a vivir con eso y con eso me vas a alabar. Con Amén. eso me vas a honrar. Con eso me vas a servir. Y cuando la gente vea cómo tú me sirves a pesar de, van a ver mi gloria. Amén. Van a ver mi gloria. Sí, Señor. Por eso es que en ocasiones vemos personas que decimos, me pasa este viernes, voy a un velorio y la persona, voy a unas funciones del trabajo y uno de los compañeros me decía, es que nosotros en vez de darle aliento a la persona, ella es la que nos está dando aliento a nosotros. ¿Conoce eso? Amén. Es gente que a veces están en un momento donde deben estar en la rueda de abajo sufriendo, pero la supremacía de Cristo va por encima de Santo. sus circunstancias. Así que no es en vano lo que nosotros hacemos aún en los momentos de crisis y de dolor en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa tienes que tener en cuenta para que no te desanimes, amado? No te desanimes. Mantente firme. Sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque el que se desanima y pierde el norte se va separando, se va enfriando. Se va separando, amados. No va encontrando el camino. El que se mantiene ahí, amado, aunque esté pasando un momento difícil, el carbón que tiene al lado se le pega. Santo. Lo calienta, lo cubre. Y entonces yo no estoy caliente necesariamente por lo que estoy viviendo. Es que tengo gente que están provocando que el fuego del Espíritu Santo me alcance a mí. Amén. Aleluya. Aleluya. Y como yo me mantengo con ese fuego del Espíritu Santo y me mantengo firme, no me quito. Yo sé que lo que estoy haciendo no es en vano. ¿Sabe lo que te espera? La resurrección entre Amén. los muertos. Aleluya. Sí, Señor. No es en vano el tiempo que le dedicas al Eso. Señor. No es en vano el tiempo que dedicas a crecer. El hambre de degustar su palabra. El hambre de degustar el proceso de hablar con el Todopoderoso y que Él te hable a través de la oración. No es en vano el tiempo en que tú proclamas que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con tu alabanza provocas que el cielo se estremezca aquí en la tierra. Aleluya. Qué No es bueno. en vano, amados, porque hay resurrección de los muertos. Sí, Señor. Pero la otra cosa que ocurre en nuestras vidas es que en ti y en mí hay una renovación diaria. El Señor quiere que tú y yo seamos renovados cada día. Es tan importante esto que la palabra dice, que sus misericordias cuando llegan, Son nuevas cada mañana. sus misericordias nuevas cada mañana. Cuando vamos al Padre Nuestro, Sí, Señor. ¿qué nos dice de cada día? El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Cuándo me lo va a dar? Hoy. ¿Por qué? Porque hoy Él quiere ser tu sustento. Hoy Él quiere ser tu alimento. Amén. Hoy Él quiere que tú disfrutes de su provisión en tu vida. Santo. Hoy Él quiere que tú saborees la grandeza de Él en tu espíritu. Aleluya.
Hoy Él quiere que mire que todos los olores de la presencia del Santo. Todopoderoso te cubran. Qué bueno, Dios. Hoy Él quiere que la alabanza esté de continuo en tu Adoramos, boca. Dios. Aleluya, porque hay misericordias nuevas para nosotros. Mi alma te adora, Dios. Entonces no te desanimes, amado. No importa lo que estés viviendo, lo que pase, mantente firme. Cuando el cuerpo quiera quedarse haciendo aquello que es más fácil para leer, le dices, no, alma mía, yo voy a alabar al Señor. Amén. No, alma mía, Él fue el que me dio la vida. Él fue el que puso en mí cántico nuevo. Yo voy a crecer en Él. Yo me voy a mover en Él. Cuando usted entiende Santo. esto que nos dice el salmista en el capítulo 4, cuando nos dice 2 veces que no desmayemos, que estaremos afligidos, pero no vamos a estar derrotados. El verso 17, ya terminando este capítulo, nos dice algo maravilloso. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. El Rey de Reyes. Aleluya. El Dios. Señor de señores. No me interesa si a la gente no entiende el mensaje. Yo lo voy a seguir proclamando. Amén. No me interesa si tengo que sufrir. Esto es leve y es momentáneo. Porque cualquier sufrimiento, oye, no se compara con el eterno peso de la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Que se renueva en nuestras vidas cada día, amado. Así que ¿a dónde vamos a mirar? ¿A dónde vamos a ver? Mire al invisible, amados. Ve al invisible. En todas las circunstancias que esté viviendo y que esté pasando. La palabra nos da en este capítulo, no solamente nos dice que no desmayemos para que tengamos fortaleza, sino que nos da herramientas para saber que nos espera un enorme peso de gloria en nuestras vidas. Por lo tanto, como dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, mis amados hermanos, mi amada iglesia Misión Cristiana Sinaí, mantengámonos firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor su trabajo no es en vano. Dios te bendiga, amado. Puedes ponerte. Aleluya. Aleluya. Y si en esta mañana hay alguien que está pasando por un proceso en el que siente que ya sus fuerzas como que no le dan, y necesita que el Espíritu Santo le dé nuevas fuerzas para mantenerse firme, el altar está abierto para ti. Pero también quisiera que Adrián pase por aquí. Él tiene unos motivos de oración y yo quiero... ¿Dónde está Adrián, verdad? Vamos a orar por ti. Y Jonathan, queremos también orar por ti. Ven. Si alguien no ha reconocido a Jesucristo en su vida, esa es la primera manera para usted poder disfrutar de todos estos beneficios que tenemos. Pero si necesitas a Cristo en tu vida en esta mañana, el altar está para ti. Dios les bendiga. Vamos a orar por estas vidas mientras cantamos al Señor.